Hace varios años que venimos leyendo tu obra y venimos leyendo tu interés por el estudio del impacto que la globalización tiene sobre las industrias culturales. En este sentido, hoy, con el tema de la convergencia tecnológica, vos evaluás que existen modificaciones, ámbitos de interés para reflexionar en torno a las consecuencias que esta nueva convergencia tecnológica le propone a las industrias culturales. Sin duda. Podemos decir que a comienzos del siglo XXI, aunque algunas modificaciones son anteriores, se produce una reconfiguración de los mapas culturales. Esto se ve sobre todo en las generaciones jóvenes, por la facilidad de acceso a tecnologías que los llevan a interactuar muy naturalmente con referencias culturales de muchas otras sociedades. Hace ya tiempo que no es indispensable viajar a Nueva York, Londres o París para saber qué sucede en las metrópolis del arte, y a su vez necesitamos saber también qué pasa en Shanghái, en Hong Kong, en la Bienal de Sao Paulo, en la Ciudad de México. Y todo esto está disponible en la red por gran parte de lo que sucede en esos referentes internacionales. De manera que el horizonte se ha ampliado, y cuando un artista produce, si bien gran parte de lo que hace surge de su subjetividad y de la relación con los más cercanos, de las conexiones presenciales, tiene ese espacio o esos circuitos mucho más extensos como contexto de su obra. Piensa que algo que exponga en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario o en Brasil podrá ser conocido por visitantes de internet en lugares muy lejanos, así como los artistas argentinos tienen acceso a lo que sucede internacionalmente sin necesidad de leer ad forum todos los números. Esto sucede también en la literatura, aunque en la literatura hay un arraigo mayor en la lengua propia, en el universo más circunscripto del español, y sucede mucho más todavía en la música. Constantemente estamos descubriendo referentes lejanos de África, de zonas de Asia que no teníamos antes oportunidad de conocer, y las incorporamos a nuestras fusiones, a nuestras mezclas, nuestros modos de hacer ritmos, imágenes, mezclar en videos o en otros formatos aquello que la combinación de soportes que hay en la web nos permite, nos facilita. ¿Cuál sería, a tu criterio, la relación de estas nuevas formas de desarrollo de las industrias culturales y el tema de las autonomías nacionales? Evidentemente estamos muy lejos de la época de los nacionalismos culturales. No ha dejado de importar la nación. Sin duda gran parte de lo que conocemos y nos influye ocurre en el territorio que llamamos Argentina o México o Brasil. Son los contextos más inmediatos, los lugares donde podemos ser reconocidos o discutidos, donde puede venderse la obra de arte, el libro, pero esas distancias de circulación también se han modificado. He tenido estos días oportunidad de visitar la Feria del Libro y hablar allí, y me escriben desde México que vieron en streaming o
o escucharon lo que había dicho, y lo que dijeron otros de los 50 escritores mexicanos que vinieron a la Feria del Libro en Buenos Aires. Estuve yendo a algunas películas del Bafisi y conocí obras de países muy distintos. Una película National Gallery que muestra cómo se reconsidera actualmente en el Reino Unido la vida de un museo, su relación con los públicos, su modo de administrarlos en medio de la crisis internacional. Y también vi películas argentinas que no llegan, o muy pocas veces, a México. Esa emergencia de una multiculturalidad tan rica como la que se vio en las 400 películas exhibidas en el Bafisi hace evidente esta ampliación del horizonte a la cual nos referíamos y la posibilidad de no quedar atrapados en culturas nacionales, lo cual no quita que pensemos nuestra inserción en formas culturales propias. Otra pregunta que me interesaría formularte es en torno a los imaginarios, ¿no? Que vos ya recién nos mencionaste. Digamos, parecería que hoy ya no están tan vinculados con las identidades nacionales, aunque según tu criterio esto no se pierde, sino que se resignifica. Entonces nos interesaría saber dos cosas. ¿En qué términos vos observás que se resignifican esta vinculación de los imaginarios con las identidades nacionales? Y por otro lado, pensar también los imaginarios juveniles, ¿no? Que vos también has trabajado bastante. Los imaginarios son parte de la vida social, no solo para los profesionales, lo imaginario como los artistas y los escritores, y desde luego los científicos, si no imaginan más allá de lo que conocen, es muy difícil que construir hipótesis, sino también para cualquier habitante. En estos días también en que hay campañas preelectorales en Argentina, en México, es muy evidente cuál es el horizonte al que se refieren las agendas de los políticos. Lamentablemente en ambos casos, en ambos países, se trata de un mapa muy restringido. Predominan casi exclusivamente, casi excluyentemente las agendas nacionales, cuando sabemos que lo que sucede en cualquier país latinoamericano está muy condicionado por juegos transnacionales de capitales, inversiones, políticas de restricción de los empleos, de políticas de gestión de la violencia y acciones violentas de actores como las mafias, cada vez más presentes en Argentina, muy desgarradamente impactantes en México, que se combinan en países diferentes, de manera que esa carencia de posicionamientos sobre la agenda internacional en las que estamos involucrados es una dificultad, una restricción, una limitación seria del modo en que estamos haciendo política. Y en torno a los sectores juveniles, todo esto que estamos diciendo se da de un modo más radical, más innovador en las generaciones jóvenes. Por una parte porque son las que tienen un acceso más fluido e intenso a Internet, a tecnologías, soportes nuevos de comunicación que vinculan con sociedades muy diferentes. Hay artistas en América Latina, en varios países, que están incluyendo en su imaginario cuestiones del mundo árabe, las batallas de Estados Unidos y de algunos países europeos en los países islámicos, las respuestas que reciben, a veces, como sabemos, sangrientas.
hay una disposición mayor en las generaciones jóvenes a ser transculturales. Y esto es personal, ya no es académico, Sí. pero me interesa mucho en este contexto en el cual, digamos, vos sos un gran analista de la intervención de Estados Unidos, no solo en los mapas culturales. ¿Cómo ves hoy la relación con América Latina en términos geopolíticos, pero desde un punto de vista cultural, ¿no? Las potencialidades de América Latina o no, los Sí. límites, las condicionantes. Sí. Desde la época de Bush hay un gran desconcierto en la clase política estadounidense, tanto republicanos como demócratas. Hubo un acontecimiento el 11 de septiembre que recordamos, que los llevó a girar la mirada mucho más al mundo árabe. Luego la competencia con China, con India, los ha advertido de que Estados Unidos está perdiendo su papel en un mundo que era unipolar y ahora se ha vuelto mucho más complejo y con focos diversos de organización de la economía, de la cultura, de la vida social. En esa reformulación de los mapas geopolíticos y geoculturales, América Latina ha ido teniendo menos lugar. Y correlativamente, desde América Latina, países como Brasil, al configurarse como parte de los BRIC, han buscado solidaridades internacionales, diversificar su mercado. En general, el Mercosur, los países integrantes del Mercosur, han modificado la relación de dependencia unilateral, demasiado unidimensional, que América Latina ha tenido con Estados Unidos. Todavía México tiene un 90 y tantos % de su comercio solo con Estados Unidos, pero estos viajes recientes de muchos líderes latinoamericanos, de Dilma, Cristina y otros, a China, a Japón, a Rusia, están mostrando el intento de construir otras alianzas, de buscar inversiones en otras zonas, y esto nos habla de una compleja reorganización de la geopolítica. No es fácil hacer afirmaciones tajantes. Me parece que en principio es positiva esa diversificación, nos permite adquirir más autonomía y más capacidad de negociación con el dominador tradicional de América Latina, con Estados Unidos, pero a la vez debo decir que me preocupa en este momento de últimos meses del gobierno actual en Argentina que se estén desarrollando iniciativas de amplio calado económico y político con Rusia y China. Digo que me preocupa, no que estoy juzgándolas negativamente, me preocupa en el sentido de qué continuidad va a poder tener esta acción de Argentina o las negociaciones que hoy se están emprendiendo. No sabemos todavía el contenido exacto, preciso de los contratos, pero sí sabemos que hay una inestabilidad, una incertidumbre acerca de quién va a gobernar Argentina el año próximo y con qué relaciones de poder internas que permitan articular o no un papel más fuerte, más sostenido del Estado y de la sociedad argentina, de los empresarios incluidos, con estos factores internacionales que también son inestables, como vemos en el decrecimiento de la economía china, en la debacle de la unificación europea y en muchos otros procesos de los que hay que estar muy atentos. Esta última década y un poquito más
América Latina ha ido viendo la emergencia de una serie de gobiernos que han sido caracterizados como gobiernos progresistas, nuevas izquierdas, sí, socialismo del siglo XXI. Bueno, todos ellos han tenido algún rasgo común en torno a los fuertes liderazgos de sus dirigentes, pero también en torno a una muy conflictiva relación con los medios de comunicación. O sea, las tradicionales empresas mediáticas han salido al cruce rápidamente de estos nuevos proyectos políticos. ¿Cómo ves vos, digamos, como observador privilegiado por tu trayectoria en el campo de la cultura, en el análisis también de los factores mediáticos en el orden cultural, y también desde México, o sea, que es un poco desde fuera, ¿no?, de estos procesos, cómo ves vos estas relaciones y estas reformas constitucionales que incluyeron también reforma de las leyes de medios de comunicación, etcétera? Sobre la primera parte de tu pregunta, es importante no agrupar en un solo bloque a todos estos países donde se dice que ha habido gobiernos de izquierda. Les ha ido de manera diferente, han logrado cambios, por ejemplo, tanto Argentina como Brasil, que un sector importante de los sectores de las clases populares ascendiera a niveles medios, aumentar el consumo de millones de personas. No es la situación de Venezuela, que está viviendo una crisis gigantesca, muy radical, que hace muy dudoso el porvenir de ese régimen iniciado con Chávez. No es lo mismo que la situación de Cuba, donde hay una negociación en proceso, apenas comenzando con Estados Unidos, que va a modificar radicalmente la economía de la isla, las expectativas de desarrollo y ascenso o reubicación social de la población. Y no es lo mismo que Ecuador, país que no he visitado en los últimos años, por lo tanto no digo nada más, porque sería como repetir lo que está en los diarios. Entonces, sobre ese punto creo que hay que ser muy cuidadoso de las especificidades. Sobre las comunicaciones, no lo digo solo yo, los especialistas más destacados en comunicación en México, mexicanos, miran con admiración las reformas legislativas de la gestión de medios en Argentina. Por ejemplo, el sistema de 3/3, público, privado y comunitario, la distribución del espectro radioeléctrico, comunicacional, las limitaciones a la concentración monopólica, realmente son muy valoradas internacionalmente. No es el caso de México, donde hubo una reforma constitucional que parecía ir más tibiamente en esa dirección y que luego fue movida regresivamente por las leyes secundarias, por las que reglamentaron esa reforma constitucional, de manera que lo que ha ocurrido es una reafirmación del control monopólico. Se han abierto 2 nuevas cadenas televisivas, pero por los postulantes que se han presentado hay que pensar que va a haber más de lo mismo en cuanto a calidad baja de la programación, sometimiento del sentido cultural a la publicidad y las reglas comerciales en el uso de las radiofrecuencias, y esa es la consecuencia de que no ha habido una legislación regulatoria como sí se está intentando en Argentina. Muchísimas gracias.